Mi esposo les dijo a sus amigos: dudo que esta broma de matrimonio sobreviva otro año. Ella no está ni cerca de mi nivel. Ellos se rieron, orgullosos de él. Yo sonreí y dije: ¿para qué esperar un año? Terminémoslo hoy. Luego me fui. Esa noche, su mejor amigo me envió un mensaje que me dejó sin aliento. Dudo que esta broma de matrimonio sobreviva otro año. Ella ya no está ni cerca de mi nivel. La voz de Dominique se escuchaba con claridad a través de las puertas francesas que daban al patio, donde yo estaba congelada con la bandeja de filetes que llevaba para su reunión de los jueves por la noche. A través del cristal podía ver a Nathan, Trevor y Marcus levantando sus copas en señal de aprobación. Sus risas, agudas y celebratorias. Estaban sentados alrededor de mis muebles de exterior, bebiendo vino de mi colección, comiendo la comida que yo había preparado en el jardín de la casa que yo había pagado, brindando por la declaración de mi esposo de que yo estaba por debajo de él. Nathan incluso se levantó para darle una palmada en la espalda a Dominique, diciendo algo sobre que él merecía algo mejor. Dejé la bandeja sobre la mesa del patio con manos firmes, aunque cada célula de mi cuerpo estaba gritando. Aún no me habían visto. Durante 30 segundos me quedé allí observando a mi esposo recibir elogios por planear dejarme, viéndolo brillar de orgullo mientras sus amigos validaban su desprecio por la mujer que había construido todo lo que los rodeaba. Antes de continuar, gracias por estar aquí y acompañar el viaje de Ruby. Si crees que nadie debería ser menospreciado por su éxito, suscríbete. Es gratis y ayuda a que más voces como la suya sean escuchadas. Ahora, continuemos. El filete seguía chisporroteando en la bandeja recién salido de la parrilla mientras yo permanecía inmóvil detrás del pilar. A través de las puertas de vidrio, Trevor estaba rellenando las copas de todos con el Chateau Margaux que había estado guardando para nuestro aniversario del próximo mes. Marcus tenía los pies apoyados en el otomano que yo había pedido especialmente de Italia cuando renovamos el patio la primavera pasada. Se veían tan cómodos en el espacio que yo había creado, tan en casa dentro del éxito que yo había construido, mientras celebraban la decisión de mi esposo de dejarme. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?, preguntó Nathan inclinándose hacia adelante con ese interés que muestran los hombres cuando están a punto de escuchar un chisme que podrán usar después. Meses, respondió Dominique, haciendo girar el vino con el movimiento ensayado de alguien que aprendió sobre vino en vídeos de YouTube y no por conocimiento real. Desde que Ruby consiguió la cuenta de Morrison Industries actúa como si hubiera salvado la empresa ella sola. El ego que tiene últimamente es insoportable. La cuenta de Morrison Industries, la que yo había presentado sola mientras Dominique estaba en un torneo de golf en Palm Springs, la que había requerido 17 reuniones, 3 propuestas de rediseño y una reestructuración completa de nuestros servicios para conseguirla. La cuenta que ahora generaba el 40% de nuestros ingresos y que había llevado a que otras 3 empresas del Fortune 500 firmaran con nosotros. Tú construiste esa empresa desde cero, dijo Marcus con la convicción de alguien que jamás había visto un solo informe financiero. Ella solo tuvo suerte con unos cuantos buenos trimestres. Vi a Dominique asentir aceptando esa versión de la historia como si fuera un hecho, como si él no hubiera estado desempleado cuando nos conocimos, como si yo no hubiera estado dirigiendo una exitosa operación freelance que luego transformé en una agencia mientras él perseguía un proyecto fallido tras otro. La plataforma de trading de criptomonedas que perdió $60.000. El servicio de suscripción de kits de comida que nunca llegó a lanzarse. La aplicación de meditación que no pudo competir con las alternativas gratuitas. Cada fracaso había devorado nuestros ahorros, los ahorros que yo había construido, mientras él prometía que la siguiente idea sería la definitiva. Trevor se levantó para tomar otra botella de la nevera de vinos que yo había instalado en la cocina exterior. Necesitas a alguien que aprecie lo que aportas a la mesa, Dom. Alguien que entienda que ser un visionario no se trata del trabajo pesado del día a día. Ser un visionario. Así se llamaba Dominique a sí mismo en las cenas mientras yo me encargaba de la verdadera visión de hacer crecer la empresa. Acorralaba a la gente con sus teorías sobre revolucionar industrias mientras yo cerraba acuerdos, gestionaba al equipo y respondía llamadas de clientes a medianoche. Él pontificaba sobre filosofía de liderazgo mientras yo lideraba, sobre estrategia mientras yo diseñaba la estrategia,
Sobre éxito mientras yo tenía éxito. Ruby ha cambiado, continuó Dominique con un tono herido, como si hubiera ensayado ese discurso. Antes apoyaba mis sueños. Ahora solo me lanza números a la cara. Ingresos esto, márgenes de beneficio aquello. No entiende que los negocios son algo más que hojas de cálculo. Nathan se rió, el sonido resonando por el patio que yo había diseñado con el arquitecto paisajista. Parece que se ha convertido en una de esas típicas drones corporativas. Sin visión, solo ejecución. Solo ejecución. La ejecución que nos llevó de una oficina en casa a una oficina en el centro con 23 empleados. La ejecución que permitía que Dominique condujera su BMW, vistiera trajes de diseñador, jugara al golf en el club de campo y organizara estas reuniones de los jueves por la noche donde, aparentemente, discutía lo por debajo que yo había caído respecto a él. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Sara, nuestra desarrolladora senior. A Morrison Industries le encanta la nueva propuesta de campaña. Están listos para firmar mañana el contrato de expansión. Lo lograste otra vez. ¿Mañana? Mañana tenía la reunión más grande en la historia de nuestra empresa. Un contrato que duplicaría nuestros ingresos y nos consolidaría como un actor importante en la industria. Y ahí estaba mi esposo, mi socio, el hombre cuyo nombre aparecía junto al mío en todos los documentos de la empresa, diciéndoles a sus amigos que nuestro matrimonio era una broma. La cosa es, dijo Dominique sirviéndose otra copa, la cuarta según mi cuenta, que he estado documentando todo. Cada vez que toma una decisión sin consultarme. Cada vez que socava mi autoridad con el personal. Mi abogado dice que tengo un caso sólido para quedarme al menos con la mitad de la empresa, quizá más. Su abogado. Derek Paulson del club de campo. El mismo del que me había dicho que solo era su compañero de racquetball. Habían estado reuniéndose para dividir los activos que yo había construido mientras los estaba construyendo. Un hombre inteligente, dijo Trevor levantando su copa otra vez. Pon todo en orden antes de que ella se dé cuenta de lo que la golpeó. No lo verá venir, aseguró Dominique, su confianza alimentada por el vino y el eco de aprobación de sus amigos. Ruby cree que es tan lista con sus presentaciones y contratos, pero no entiende el verdadero juego que se está jugando aquí. El verdadero juego. El juego donde la había estado planeando destruirme mientras dormía en mi cama, comía en mi mesa y vivía de mi éxito. El juego donde había convencido a sus amigos, y probablemente a sí mismo, de que yo era la afortunada en este matrimonio. Recogí la bandeja de filetes, ya fríos hasta el punto de tener que recalentarlos. A través del vidrio observé a los 4 hombres. Estos hombres que habían comido en mi mesa decenas de veces, que habían celebrado fiestas en mi casa, que se habían beneficiado de mi hospitalidad mientras aparentemente creían que yo estaba por debajo del nivel de su amigo. Las reuniones de los jueves ahora tenían sentido. No eran partidas de póker ni sesiones de estrategia, eran reuniones para planear mi humillación. Cada semana, mientras yo trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios, ellos reforzaban las ilusiones de Dominique, alimentaban su ego y lo ayudaban a construir una narrativa donde él era la víctima de la ingratitud de una esposa exitosa. Empujé las puertas francesas con la bandeja todavía en mis manos, los filetes ya fríos y olvidados. Las cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo, y sus risas murieron a mitad de respiración. El vaso de cristal de Dominique se quedó suspendido a medio camino de sus labios, el líquido ámbar dentro reflejando las luces del patio que yo había instalado el verano pasado. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el lejano zumbido del filtro de la piscina del vecino. Ruby. La voz de Dominique se quebró al pronunciar mi nombre, pasando de narrador confiado a adolescente atrapado en una sola sílaba. Solo estábamos. ¿Para qué esperar un año? Dejé la bandeja en la mesa lateral con calma deliberada, usando el mismo tono medido que utilizaba cuando despedía a proveedores que no rendían. Terminémoslo hoy. No quisiera que tuvieras que soportar otros 12 meses casado con alguien tan por debajo de tu nivel. La cara de Nathan se puso blanca. Trevor de repente encontró su teléfono fascinante. Marcus incluso dio un paso atrás, casi derribando la vela de citronela que había encendido antes para espantar los mosquitos.
Pero Dominique, mi esposo de 12 años, el hombre que había prometido amarme y honrarme frente a 200 invitados, simplemente me miraba con la boca ligeramente abierta, sin palabras por una vez en su vida. Me giré y atravesé las puertas francesas, dejándolos congelados en su escena de culpa. Mis pasos sobre la madera resonaban por la casa mientras me dirigía directamente a nuestro dormitorio. Detrás de mí escuché susurros frenéticos, sillas arrastrándose sobre el cemento, el pánico de hombres que no solo habían sido sorprendidos chismeando, sino conspirando. En el armario principal estaba mi juego de maletas Samsonite, un regalo que me hice después de cerrar nuestro primer contrato de $1.000.000. Saqué la maleta más grande y la abrí sobre la cama que habíamos compartido durante 5 años en esa casa. Mis manos se movían con precisión quirúrgica, doblando los blazers que había usado en reuniones a las que Dominique nunca asistió, guardando las joyas que me había comprado después de cada gran logro empresarial, reuniendo los bolsos de diseñador que representaban bonificaciones que él decía que eran nuestro éxito mientras no contribuía en nada a conseguirlas. Del baño recogí mi rutina de cuidado de la piel, los caros sueros y cremas en los que había invertido porque cuidarme era una de las pocas cosas que podía controlar mientras dirigía una empresa y un matrimonio con alguien que resentía mi éxito. El botiquín guardaba mis medicamentos recetados, vitaminas, las pastillas para dormir que había necesitado cada vez más a medida que las reuniones de los jueves de Dominique se hacían más largas y ruidosas. Escuché pasos en las escaleras, varios pares, inseguros y descoordinados. Subían como niños que se acercan a un padre al que han decepcionado, sin saber si enfrentarán rabia, decepción o algo peor, indiferencia. Ruby, por favor, ¿podemos hablar de esto? Dominique apareció en la puerta del dormitorio, su cabello cuidadosamente peinado ahora desordenado por haberse pasado las manos por él. Detrás de él, Nathan flotaba en el pasillo con una expresión mezclada de culpa y algo más, quizá alivio. No hay nada de qué hablar. Cerré mi neceser y lo metí en la maleta. Has dejado tu postura muy clara. Estoy por debajo de ti. Nuestro matrimonio es una broma. Has estado reuniéndote con Derek Paulson para preparar el divorcio. ¿Qué exactamente te gustaría discutir? El color abandonó su rostro al escuchar el nombre de Derek. ¿Cómo sabes lo de mi abogado? Saqué del armario mi bolso del portátil, el que contenía todas las contraseñas, todos los contactos de clientes y toda la propiedad intelectual que yo había desarrollado para nuestra empresa. De la misma forma que sé de la cuenta bancaria separada que abriste en enero. De la misma forma que sé que has estado diciendo a potenciales inversores que soy emocionalmente inestable y que estoy perjudicando a la empresa con mi ego. Nathan dio un paso al frente detrás de Dominique, y algo en su expresión hizo que todo encajara de repente. La culpa no era solo por esa noche. Era más profunda, más antigua, cargaba el peso de una traición prolongada. Fuiste tú, dije mirando directamente a Nathan. Tú me enviaste ese mensaje anónimo hace 1 hora. Revisa las reuniones de los jueves de tu marido. Necesitas saber lo que está diciendo de ti. Dominique se giró hacia su mejor amigo con una rabia que nunca le había visto dirigir a nadie que no fuera yo. ¿La advertiste? Nathan enderezó los hombros y, por primera vez desde que lo conocía, parecía un adulto en lugar de un universitario inmaduro. Llevo 3 semanas enviándole capturas de pantalla, Dom. Cada mensaje en nuestro chat grupal donde hablabas de ocultar activos. Cada conversación sobre el proyecto Gaslit. Cada vez que presumías de cómo ibas a quedarte con la mitad de todo lo que Ruby construyó mientras la pintabas como la villana. Proyecto Gaslit. Me reí, pero no había humor en esa risa. De verdad le pusiste nombre como si fuera una operación militar en lugar de simplemente destruir la reputación de tu esposa. Trevor y Marcus habían subido las escaleras atraídos por el drama que ellos mismos habían ayudado a crear. Permanecían en el pasillo como actores que habían olvidado sus líneas, su valentía evaporada frente a las consecuencias reales. Las reuniones de los jueves, continuó Nathan con la voz cada vez más firme, nunca fueron sobre póker. Eran sesiones de planificación. Dom nos contaba su última estrategia para documentar tu supuesta inestabilidad. Tomar fotos de ti trabajando hasta tarde para demostrar que descuidabas el matrimonio. Grabar conversaciones fuera de contexto.
Construir un caso donde tú eras el problema mientras él era el marido sufrido intentando mantener todo unido. Doblé mi último vestido, el rojo que había usado en la fiesta de Navidad de la empresa donde Dominique dio un discurso sobre trabajo en equipo y éxito compartido mientras yo sabía que no había contribuido en nada a nuestras cifras trimestrales. Y todos ustedes simplemente siguieron con eso. Pensábamos que, comenzó Marcus, pero se detuvo al darse cuenta de que no había forma aceptable de terminar esa frase. Pensaban que... Los miré a todos. A estos hombres que habían comido en mi mesa, cuyos cumpleaños había recordado, cuyas esposas había consolado durante sus propios problemas matrimoniales. ¿Qué era gracioso? ¿Qué estaba justificado? ¿Qué merecía ser destruida por tener la audacia de ser exitosa? El silencio llenó el dormitorio, pesado y asfixiante. Las manos de Dominique se abrían y cerraban a los lados de su cuerpo mientras buscaba palabras que pudieran salvar la situación. Pero ambos sabíamos que no existían. No podía borrar lo que yo había oído. No podía deshacer 3 meses planeando mi destrucción. No podía retirar las palabras «ella no está ni cerca de mi nivel» cuando la evidencia de quién estaba en qué nivel nos rodeaba en la casa que yo había comprado con el dinero que yo había ganado. Cerré la puerta del dormitorio tras de mí con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier portazo. Las ruedas de mi maleta susurraron sobre la alfombra del pasillo mientras pasaba junto a la pared de fotos de nuestra boda, cada marco un monumento a promesas que aparentemente no significaban nada para Dominique. Detrás de la puerta escuché voces elevadas. Dominique descargando su furia contra Nathan, el amigo que finalmente había desarrollado conciencia después de 3 meses de complicidad. El ascensor del edificio se movía con una lentitud insoportable, dándome demasiado tiempo para pensar en lo que estaba dejando atrás. No solo la casa o el matrimonio, sino la versión de mí misma que creía que el amor significaba compromiso infinito, que minimizaba sus propios logros para proteger un ego frágil, que pagaba las cuentas fingiendo no notar que su esposo estaba planeando su caída con sus conspiradores de los jueves. El Marriott del centro brillaba contra el cielo de la tarde, su fachada de vidrio reflejando la ciudad que yo había conquistado cliente por cliente mientras Dominique jugaba a fingir ser importante. Caminé por el vestíbulo con los hombros rectos, negándome a parecer una mujer que huía de su hogar. La recepcionista, una joven de ojos amables y sonrisa profesional, no hizo preguntas cuando pedí una suite ejecutiva por una semana, pagando con la tarjeta de crédito que Dominique no sabía que existía. Mi fondo de emergencia, construido con bonificaciones que nunca mencioné porque aprendí hace años que la independencia financiera es oxígeno en un matrimonio asfixiante. La suite en el piso 23 daba al distrito financiero donde mañana aún tendría que enfrentar a los ejecutivos de Morrison Industries fingiendo que mi vida no acababa de implosionar. Ventanas de suelo a techo enmarcaban las luces de la ciudad comenzando a brillar mientras la noche caía sobre el centro. El espacio era estéril y perfecto. Sin recuerdos incrustados en los muebles. Sin fantasmas de tiempos mejores acechando en las esquinas. Sin rastro de whisky de 18 años ni de risas falsas. Mi teléfono había estado vibrando sin parar desde que salí de la casa. El nombre de Dominique aparecía una y otra vez en la pantalla, los mensajes pasando por las etapas previsibles. Primero la ira. Estás siendo dramática. Vuelve ahora. Luego la manipulación. Entendiste todo mal. Tenemos que hablar. La falsa disculpa, no lo dije como sonó. Y finalmente las amenazas. Estás destruyendo la empresa con este espectáculo. Los inversores se retirarán si se enteran. Dejé el teléfono sobre la encimera de mármol del baño y abrí la ducha, dejando que el agua se calentara hasta que el vapor llenó la habitación. De pie bajo el cabezal de lluvia, con el agua cayendo sobre mí con una presión que la ducha de nuestra casa nunca había tenido, por fin me permití sentir todo el peso de lo que había ocurrido. 12 años. Había pasado 12 años construyendo una vida con alguien que había estado documentando mi destrucción, reuniendo pruebas para una guerra que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Entonces llegaron las lágrimas, mezclándose con el agua de la ducha, mis sollozos rebotando contra las paredes de mármol donde nadie podía oírlos. Permanecí bajo esa agua hasta que se volvió fría, hasta que mi piel se arrugó y mis ojos se hincharon, hasta que lloré no solo la traición sino la humillación de no haberlo visto antes.
Todas esas noches de jueves en las que preparé comida para sus reuniones. Todas esas mañanas en las que lo besé antes de ir a reuniones que decía apoyar. Todas esas presentaciones donde estaba a mi lado llevándose el crédito por un trabajo que nunca había hecho. Había estado actuando en una obra donde todos conocían el final excepto yo. Cuando salí del baño envuelta en la suave bata del hotel, el sol ya se había puesto. La ciudad se veía diferente desde esa altura, más pequeña, manejable, como un problema que podía resolverse con la estrategia correcta. Pedí servicio a la habitación no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba recordar cómo cuidarme a mí misma sin pensar en las preferencias de otra persona. Salmón, no filete. Pinot Grigio, no bourbon. Un soufflé de chocolate porque Dominique siempre decía que el postre eran calorías innecesarias y yo había olvidado lo que se sentía ser innecesaria. Patricia Winters respondió al teléfono al segundo timbrazo aunque ya habían pasado las 9. Su voz tenía la autoridad de alguien que había estado esperando esa llamada. Esperaba saber de ti, Ruby. Nathan Blackstone ya me envió un resumen de la situación. Eso me hizo detenerme a mitad de un bocado de salmón. Nathan se puso en contacto contigo. Hace 2 horas. Quiere asegurarse de que tengas todo lo necesario para protegerte dentro de la empresa. Está dispuesto a dar testimonio bajo juramento sobre la manipulación financiera de Dominique y la conspiración para fabricar pruebas de inestabilidad. El tono de Patricia era práctico, como si maridos planeando destruir a sus esposas fuera solo otro martes en su mundo. ¿Puedes reunirte conmigo mañana a las 8 de la mañana en mi oficina? Trae cualquier documentación que tengas. Estados bancarios, registros de la empresa, historiales de comunicación, todo. Acepté. Luego pasé las siguientes 3 horas organizando archivos en mi portátil, creando carpetas con el mismo nivel de detalle que había hecho exitosa a nuestra empresa. Proyectos fallidos de Dominique contenía la documentación de cada dólar que invertí en sus sueños, 60.000 en plataformas de criptomonedas, 40.000 en el servicio de kits de comida, 30.000 en la aplicación de meditación que nunca se lanzó. Contribuciones a la empresa, guardaba cada contrato que negocié, cada cliente que conseguí, cada noche que trabajé hasta tarde mientras la oficina de Dominique permanecía a oscuras. Manipulación financiera, pronto contendría lo que Nathan estaba a punto de entregarme. A medianoche, un golpe en la puerta me hizo quedarme inmóvil. A través de la mirilla vi a Nathan en el pasillo, más pequeño de lo que jamás lo había visto, sosteniendo 3 cajas de archivo apiladas en los brazos. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por algo que parecía vergüenza genuina. Abrí la puerta sin hablar y me aparté para dejarlo entrar. Dejó las cajas sobre la mesa de café y se quedó torpemente en el centro de la suite con las manos en los bolsillos como un adolescente atrapado robando. Lo siento, dijo finalmente. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que verlo envenenar a todos contra ti mientras tú literalmente mantenías la empresa a flote, me ha estado carcomiendo durante meses. Entonces, ¿por qué seguiste el juego tanto tiempo? Nathan se dejó caer en el sillón de la suite del hotel, pasándose las manos por el cabello con un gesto de agotamiento. Al principio pensé que solo se estaba desahogando. Ya sabes cómo los hombres se quejan de sus matrimonios. Pero luego se convirtió en otra cosa. Empezó a tomar notas durante tus llamadas, a sacar capturas de tus mensajes fuera de contexto, construyendo toda una narrativa donde tú eras la villana, y nosotros lo permitimos. Abrí la primera caja encontrando carpetas de Manila etiquetadas con la letra de Dominique, discrepancias financieras, pruebas de inestabilidad emocional, documentación de activos. Dentro había correos electrónicos impresos que yo le había enviado sobre operaciones normales de la empresa, anotados con sus interpretaciones. Un mensaje diciendo que trabajaría hasta tarde se convertía en prueba de abandono matrimonial. Una solicitud para revisar contratos se convertía en comportamiento controlador. Había torcido cada interacción para convertirla en evidencia de una historia que solo existía en su mente. Esto se remonta a enero, dije levantando una carpeta fechada 5 meses atrás. Ha estado planeando esto desde principios de año. Nathan asintió sin poder mirarme a los ojos. Justo después de que cerraste el contrato con Samsung. Ahí fue cuando realmente cambió.
Antes de eso podía fingir que estaban al mismo nivel, pero ese acuerdo dejó claro quién estaba realmente al mando. Su ego no pudo soportarlo. La segunda caja contenía algo peor: fotografías. Fotos mías en mi escritorio a las 10 de la noche tomadas a través de la ventana de la oficina. Capturas de mis publicaciones de LinkedIn sobre el crecimiento de la empresa subrayadas y anotadas con comentarios sobre mi supuesta necesidad narcisista de atención. Incluso fotos de la cena de cumpleaños de mi hermana Claire donde, aparentemente, mis 2 copas de vino eran prueba de un problema con el alcohol. Nos pidió colaborar, continuó Nathan con la voz apenas audible. Trevor debía avisar si te veía almorzando con algún cliente masculino. Marcus revisaba tus redes sociales buscando cualquier cosa que pudiera tergiversarse. A mí me encargó vigilar tu relación con el personal buscando señales de lo que Dominique llamaba límites profesionales inapropiados. La tercera caja era la más dañina. Registros financieros, pero no solo nuestros. Dominique había estado creando una empresa en la sombra, registrando una sociedad en Delaware e incluso acercándose a nuestros clientes con un nuevo proyecto que pensaba lanzar pronto. El nombre en los documentos era Morrison Strategic Solutions, deliberadamente similar al de nuestra empresa, Morrison Digital Innovations. Lo suficientemente parecido para confundir a los clientes, pero lo bastante distinto para alegar coincidencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Emergencia. Dominique acaba de enviar un correo a todo el personal diciendo que estás teniendo una crisis de salud mental y que él asume el control temporal de las operaciones. ¿Qué hago? Le mostré el mensaje a Nathan. Se puso pálido. Está escalando más rápido de lo que pensábamos. Llamé a Patricia de inmediato y la puse en altavoz. Dominique acaba de enviar un correo a toda la empresa diciendo que estoy teniendo una crisis de salud mental. Reenvíamelo de inmediato, dijo Patricia, con la voz afilada por la concentración. Estoy presentando ahora mismo una orden judicial de emergencia. Esto cruza la línea hacia difamación y posible fraude. Nathan, ¿estás ahí? Sí, respondió, incorporándose en la silla. Necesito que me envíes ahora mismo todo lo que tengas sobre ese supuesto proyecto Gaslight. Cada mensaje, cada nota de reunión, cada mínima prueba. Ruby, no respondas a ese correo. Y aún no contactes directamente con el personal. Déjame manejar esto primero por la vía legal. Después de que Patricia colgó, Nathan y yo trabajamos en silencio, organizando documentos, creando copias digitales, construyendo el caso que protegería no solo mi empresa, sino mi reputación. A las 2 de la madrugada, por fin hizo la pregunta que yo llevaba horas temiendo. ¿Me odias por no haber hablado antes? Consideré mentir, ofrecer un perdón que todavía no sentía, pero ya había terminado con la cortesía deshonesta. No sé qué siento por ti, Nathan. Viste a mi esposo planear mi destrucción durante meses, y participaste. El hecho de que al final te haya entrado conciencia no borra eso. Asintió, aceptando el juicio. Por si sirve de algo, Sophie me amenazó con dejarme si no daba la cara. Dijo que si yo podía ver que te hacían esto a ti, nunca podría confiar en que no se lo haría a ella algún día. Mujer inteligente, dije, y lo decía en serio. Sophie había visto lo que yo no vi, que alguien capaz de participar en un engaño de ese nivel, era capaz de cualquier cosa. Mi teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Un número que no reconocía. Contra mi buen juicio, contesté. Ruby, soy Linda, la esposa de Trevor. Su voz temblaba, como si hubiera estado llorando. Acabo de enterarme de lo que han estado haciendo. Trevor llegó borracho a casa desde tu casa esta noche, y me lo contó todo. Estoy asqueada. Quiero que sepas que tengo grabaciones. Grabaciones. Trevor volvía de esas noches de jueves y presumía de lo que hablaban. Le parecía gracioso ver a Dominique planear este plan tan elaborado. Empecé a grabarlo después de la 3ª semana porque algo me olía mal. Tengo horas del describiendo sus planes, riéndose de que tú no tenías ni idea de lo que se te venía encima. Otra aliada apareciendo desde un lugar inesperado. ¿Puedes enviárselas a mi abogada? Ya las subí a una nube. Te envío el enlace.
Ruby, yo también voy a pedir el divorcio. Si Trevor pudo participar en algo tan cruel, ¿de qué más es capaz? ¿Qué me haría a mí si algún día yo ganara más que él o lo hiciera sentirse pequeño? Después de que Linda colgó, me quedé junto a la ventana viendo la ciudad dormir abajo. En algún lugar, Dominique probablemente estaría caminando de un lado a otro en nuestra casa, dándose cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba derrumbando. Sus amigos se estaban volviendo contra él. Su abogado vería las pruebas y le aconsejaría rendirse. El personal al que intentó manipular elegiría a la persona que realmente había construido sus carreras. Nathan se levantó para irse a las 4 de la madrugada, recogiendo su abrigo con movimientos que parecían dolerle. En la puerta se giró una última vez. Lo irónico es que Dominique nunca estuvo por debajo de tu nivel. Ruby. Tú lo habrías cargado para siempre si hubieras sido agradecido en vez de resentido. Lo amabas lo suficiente como para hacerlo tú igual, incluso cuando no lo era. Eso es lo que él nunca entendió. Cerré la puerta tras Nathan y me quedé sola en la suite del hotel, viendo cómo el sol empezaba a salir sobre la ciudad. 4 horas de sueño tendrían que bastar. La reunión con inversores de hoy decidiría no solo el futuro de mi empresa, sino si la narrativa cuidadosamente fabricada por Dominique se desplomaría bajo el peso de las pruebas. Me duché rápido, elegí mi traje negro más impecable, el mismo que llevé cuando cerré el acuerdo con Samsung, y me maquillé para ocultar el agotamiento que amenazaba con asomarse. Patricia llamó justo cuando salía del hotel. La orden judicial de emergencia ha salido adelante. Dominique tiene prohibido por ley acceder a las cuentas de la empresa o tomar decisiones operativas sin aprobación del consejo. Hoy por la mañana recibirá la notificación, probablemente justo antes de la reunión. Va a ponerse furioso. Que se ponga. La ira vuelve torpe a la gente. También envié el paquete de pruebas a cada miembro del consejo, uno por uno. Ya habrán tenido tiempo de revisarlo antes de que se reúnan. El edificio de oficinas se alzaba contra el cielo de la mañana como un monumento a todo lo que había construido. Llegué a las 6 de la mañana, usando mi tarjeta para entrar por la entrada ejecutiva. El edificio estaba casi vacío, solo seguridad y el equipo de limpieza nocturna, que me saludó con un gesto de reconocimiento. Me habían visto allí a todas horas durante años, a diferencia de Dominique, cuya tarjeta rara vez registraba actividad antes de las 10 de la mañana. Nathan ya estaba en la sala de conferencias, ordenando documentos impresos con una precisión metódica. Se había cambiado de ropa, pero tampoco había dormido, a juzgar por las tazas de café que ya se acumulaban en la mesa auxiliar. Al principio trabajamos sin hablar, montando estaciones de pruebas por la sala, registros financieros en un extremo, testimonios de clientes en otro. La documentación del proyecto Gaslight, colocada de forma prominente, donde Dominique tendría que enfrentarla. Intentará vender esto como una disputa matrimonial que no debería afectar al negocio, dijo Nathan, ajustando la pantalla de proyección. Ese será su primer movimiento. Hacerlo personal, no profesional. Y cuando lo haga, ahí es cuando muestras la diapositiva 17, el registro de su sociedad para la empresa competidora. Nada dice traición profesional como intentar robarte tus propios clientes mientras sigues cobrando un sueldo. Sara llegó a las 8 de la mañana con su portátil y una expresión sombría. La mitad del personal está listo para testificar si hace falta. La otra mitad está actualizando su currículum por si esto sale mal. No va a salir mal, dije con más seguridad de la que sentía. Al menos, no para ellos. Los miembros del consejo empezaron a llegar a las 9:30. Primero Margaret Chin, con el rostro indescifrable, asintiendo hacia mí antes de sentarse. Luego James Harrison, de nuestra cuenta de cliente más grande. Técnicamente no era miembro del consejo, pero lo invitaron por la participación de su empresa en nuestra estabilidad. 2 inversores más, Robert Kim y David Aunquo, ambos que en reuniones anteriores ya habían cuestionado las aportaciones de Dominique, solo para recibir evasivas de su parte y mis intervenciones diplomáticas. A las 9:55, Patricia entró y se sentó a mi lado. Su presencia era una señal clara de que esto ya no era solo una conversación de negocios. Las implicaciones legales flotaban en el aire como una amenaza.
A las 10 en punto, Dominique entró con el traje Tom Ford que yo le había comprado por nuestro 10º aniversario, el mismo que usó para aceptar un premio del sector por un trabajo que yo había hecho mientras él estaba en Cabo. Su colonia llegó antes que él, ese aroma caro que llevaba en cada reunión donde se apropiaba del mérito de mis logros. Se detuvo al ver la disposición de la sala. Nathan a mi lado y no junto a él. Patricia presente. Las expresiones serias del consejo. Sus ojos se clavaron en Nathan, y la mirada que se cruzó entre ellos podría haber congelado el fuego. Nathan no se inmutó, aunque vi tensarse su mandíbula. Dominique se recompuso rápido, encajando su sonrisa de vendedor mientras tomaba asiento. Agradezco que todos se hayan reunido con tan poca antelación, empezó Dominique, sacando unas tarjetas que, evidentemente, había preparado. Sé que ha habido preocupaciones por las recientes interrupciones en nuestra estructura de liderazgo. Quiero asegurarles que, a pesar del estado emocional actual de mi esposa, ahí mismo lo voy a parar, lo interrumpió Margaret Chin, cortando su actuación como una cuchilla. Hemos revisado la documentación enviada por el equipo legal de la señora Morrison. Sus afirmaciones sobre su estado mental parecen no solo infundadas, sino deliberadamente fabricadas. La sonrisa de Dominique titubeó. Entiendo que Ruby ha pintado cierto cuadro. El cuadro lo pintaron sus propios mensajes, señor Morrison. David Auncuo levantó una captura impresa. Este chat grupal donde hablan del proyecto Gaslit, donde planifican cómo documentar pruebas falsas de inestabilidad. Son sus palabras, ¿sí o no? Cambié a la primera diapositiva de mi presentación, mostrando el mensaje de Dominique de hacía 6 semanas. Sigue documentándolo todo. Necesitamos mostrar un patrón de comportamiento errático, aunque tengamos que crearlo. La sala quedó en silencio. El rostro de Dominique fue pasando por emociones, sorpresa de que sus mensajes privados estuvieran expuestos, ira por la traición de Nathan y, por último, el cálculo desesperado de alguien intentando salvar lo que no se puede salvar. Esos mensajes están fuera de contexto, intentó. Nathan claramente tiene su propia agenda. Mi agenda, habló Nathan por primera vez, con la voz firme, es que se sepa la verdad. Durante 3 meses te vi planear destruir a la mujer que construyó esta empresa, mientras tú no aportabas nada salvo obstáculos y crédito robado. Tú también fuiste parte, estalló Dominique, revelando más de lo que quería. Cada jueves estabas ahí participando, animando. Sí, dijo Nathan, simple. Lo hice, y estuve mal. La diferencia es que yo estoy intentando arreglarlo. Pasé a la siguiente diapositiva, registros financieros que mostraban cada gran contrato, codificado por colores según quien había cerrado realmente el trato. Mi columna, azul sólida. La de Dominique, un vacío en blanco. En los últimos 24 meses, empecé, con la autoridad que me gané con logros reales, he cerrado personalmente 17 contratos importantes, por un total de 32 millones en ingresos. En ese mismo periodo, el señor Morrison ha cerrado 0 contratos mientras cobraba un salario anual de $400,000. James Harrison se inclinó hacia adelante. Ruby, tenemos que dejar algo claro. Harrison Tech nunca ha considerado a Dominique un factor en nuestra decisión de trabajar con su empresa. Cada discusión estratégica, cada ajuste de campaña, cada innovación ha venido de ti. Hemos tolerado su presencia en reuniones por respeto a ti, pero jamás ha aportado una sola idea valiosa. La sangre abandonó la cara de Dominique al darse cuenta de que su cliente más grande acababa de desmontar públicamente toda su existencia profesional. La boca de Dominique se abrió y se cerró, buscando palabras para contrarrestar el desprecio de James Harrison. De pronto la sala se sintió más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre un hombre que acababa de descubrir que su reputación era una ficción que solo él creía. Pasé a la siguiente diapositiva, los documentos de registro de Morrison Strategic Solutions. Su empresa en la sombra, diseñada para robarnos clientes. Con esto concluye mi presentación, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina recorriéndome. El Consejo tiene todas las pruebas necesarias para tomar una decisión informada sobre la futura estructura de liderazgo de la empresa. Derek Paulson, el propio abogado de Dominique,
había permanecido en silencio durante toda la presentación, su expresión cada vez más sombría con cada documento revelado. Ahora se inclinó hacia adelante y se dirigió a su cliente con la frialdad profesional de alguien que ya está cortando pérdidas. Dominique, tenemos que hablar de tus opciones en privado, dijo Derek, reuniendo ya sus papeles. El mensaje era claro. La batalla legal que Dominique había estado planeando terminó antes de empezar. Margaret Chin se puso de pie, alisándose la falda con precisión deliberada. Volveremos a reunirnos mañana por la mañana para formalizar la transición. Señor Morrison, le sugiero que use el tiempo para considerar con cuidado la oferta de compra de Patricia. Es más generosa de lo que un tribunal podría determinar, dada esta evidencia. La reunión se disolvió en el incómodo barullo de gente huyendo de una escena desagradable. Dominique se quedó sentado, mirando la pantalla donde sus propias palabras sobre el proyecto Gaslight seguían brillando como una acusación. Nathan se detuvo en la puerta, miró atrás a su antiguo amigo con algo entre lástima y alivio, y luego se fue sin decir nada. Esa noche, sola en mi suite del hotel, con comida china enfriándose en la mesa de café, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, agotada por el desgaste emocional del enfrentamiento del día. Ruby, soy Linda Chin, la esposa de Trevor. Su voz tenía el temblor de alguien que había estado llorando. Necesito contarte algo sobre lo que ha estado pasando en tu ausencia. Dejé los palillos sobre la mesa, alerta de golpe. Linda y yo habíamos hablado quizá 5 veces en 8 años. Conversaciones siempre agradables, pero superficiales, en cenas de grupo. Trevor llegó hoy a casa después de la reunión con inversores, continuó, y estaba diferente. Me lo contó todo sobre lo que te habían estado haciendo, pero Ruby, es peor de lo que crees. Dominique llevaba tiempo entrenándolos a todos sobre cómo manejar a sus esposas. Lo llamaba mantener el marco y gestión estratégica de la relación. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir con entrenarlos? Encontré el diario de Trevor. Páginas y páginas con los consejos de Dominique. Cómo documentar los gastos de tu esposa para que parezca irresponsable. Cómo hacerle gaslighting sobre situaciones sociales para que dude de su memoria. Cómo colocarte como el racional mientras la pintas como emocional e inestable. Trevor lleva meses usando esas tácticas conmigo, y yo pensaba que me estaba volviendo loca. La destrucción paralela de matrimonios. Dominique no solo había estado planeando mi caída, estaba enseñando a sus amigos a destruir la confianza y credibilidad de sus propias esposas. Una clase magistral de manipulación disfrazada de póker de los jueves. Le enseñé el diario a Trevor, continuó Linda, con la voz más firme, y le hice leerme sus propias palabras en voz alta. La cara que puso cuando se dio cuenta en lo que Dominique lo había convertido. Ruby, jamás había visto llorar a mi marido hasta hoy. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a cortar a Dominique por completo. Y aceptó ir a terapia de pareja, aunque no sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a esto. ¿Cómo reconstruyes la confianza cuando alguien te ha estado minando de forma sistemática con instrucciones de tu amigo? Cuando Linda colgó, me quedé sentada en la oscuridad de la suite. Las luces de la ciudad titilaban abajo como estrellas lejanas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Tienes que ver lo que está pasando en el club de campo. Adjuntó una foto que alguien le había enviado. Dominique, despeinado y claramente borracho, dominando la barra con cualquiera que quisiera escucharlo. Incluso en la imagen borrosa se veía a los demás clientes apartándose. Y la expresión del barman, con una paciencia profesional que se le estaba agotando. Barbara Fitzgerald llamó 1 hora después. La esposa del juez estaba conectada con todo el mundo importante en nuestro círculo social. Una mujer que coleccionaba información como otros coleccionan arte. He estado en el club esta noche, dijo sin preámbulos. Dominique ha estado allí todos los días desde que su separación se hizo pública. Hoy estaba diciendo que él construyó tu empresa con sus propias manos, que tú solo eras una cara bonita que usaba para reuniones con clientes. La ilusión era tan absoluta que incluso desconocidos intercambiaban miradas de preocupación. Alguien le creyó. Bárbara soltó una risa seca, sin humor.
El barman me dijo que las peroratas de Dominique se han convertido en entretenimiento para los habituales de la tarde. Lo llaman la hora del cuento con Dom, y hacen apuestas sobre qué logro va a atribuirse después. Ayer dijo que inventó un algoritmo revolucionario de trading. Hoy, que tenía una app de meditación que Apple intentó comprar por millones. El hombre con el que me casé se estaba deshaciendo en una caricatura de sí mismo. Sus mentiras se volvían más elaboradas a medida que su realidad se desmoronaba. Una parte de mí sintió la satisfacción afilada de ver el karma desplegarse en tiempo real. Otra, más profunda, lamentó a la persona que podría haber sido si el ego no se lo hubiera comido. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Facebook de Emma Rodríguez, la novia de Marcus. La había conocido 2 veces en cenas. La recordaba callada, pero observadora, de las que lo notan todo mientras dicen poco. Necesito que sepas lo que Marcus estaba planeando con Dominique. Su mensaje decía, voy a terminar con él, pero te mereces ver esto antes. Adjuntó capturas que me helaron la sangre. Planes detallados para acercarse a nuestros clientes después del divorcio, diciendo que yo había sufrido un colapso, ofreciendo mantener la continuidad a través de la nueva agencia de Dominique. Habían redactado correos, creado una línea de tiempo para robar clientes, incluso diseñado logotipos que imitaban a propósito la identidad visual de nuestra empresa. Pero lo peor era la lista de empleados que planeaban reclutar, con notas sobre las vulnerabilidades de cada uno. Sara, madre soltera, necesita estabilidad, seguirá el dinero. Kevin, desesperado por un ascenso, fácil de manipular con promesas. Habían estudiado a mi equipo como depredadores estudiando a su presa. El último mensaje de Emma llegó mientras yo procesaba las capturas. Marcus no sabe que tengo esto. Se lo voy a enviar también a tu abogada. Ninguna mujer debería tener que lidiar con este nivel de traición. Siento no haber hablado antes. Ese intento torpe de robo corporativo habría sido patético si no fuera tan malicioso. Reenvié las capturas de Emma a Patricia de inmediato, con los dedos firmes pese a la rabia ardiéndome en el pecho. La evidencia de robo corporativo planeado transformó nuestro divorcio civil en algo potencialmente criminal. Patricia respondió en minutos. Esto lo cambia todo. Vamos a sumar cargos por fraude como palanca. Ahora tendrá que aceptar cualquier término que le pongamos. 6 meses pasaron arrastrándose con una lentitud dolorosa de recuperación. Me mudé de la suite del hotel a un apartamento amueblado en el centro, necesitando un espacio que nunca hubiera conocido la presencia de Dominique. La empresa se estabilizó y luego prosperó sin su interferencia, cerrando 3 nuevos clientes importantes que habían dudado en comprometerse mientras nuestra situación de liderazgo seguía incierta. Nathan se volvió invaluable como director de operaciones, su culpa llevándolo a trabajar más duro que cualquiera, aunque yo todavía no podía mirarlo sin recordar esos 3 meses de silencio cómplice. La mañana en que se formalizó el divorcio llegó gris y con llovizna, como si el clima reflejara esa melancolía extraña de terminar oficialmente algo que llevaba muerto meses. Me vestí con cuidado con un traje nuevo, uno que Dominique nunca había visto, y me maquillé resaltando fuerza en lugar de suavidad. Patricia me esperó en el vestíbulo de su edificio, con expresión profesionalmente neutra, pero apretándome el hombro un instante en señal de apoyo. La sala de reuniones olía a cuero y café viejo, con ventanas dando a la ciudad donde había reconstruido mi vida. Dominique ya estaba allí cuando entramos, y la transformación me detuvo a mitad de paso. El hombre que antes se pavoneaba con trajes Tom Ford ahora llevaba una camisa básica de target, arrugada en los codos. Se le había afinado mucho la cara. 40 libras menos, junto con sus delirios de grandeza. El BMW que amaba más que nuestro matrimonio había sido reemplazado por un Honda de hace una década. Según el investigador de Patricia, le temblaban las manos al sostener el bolígrafo. Su abogado, el tercero que contrataba después de que Derek lo dejara, y de que el segundo renunciara, parecía recién salido de la facultad, probablemente cobrando una fracción de lo que cobraba Derek. El joven no dejaba de mirar sus notas, claramente abrumado por la presencia de Patricia y la montaña de pruebas que habíamos reunido. Los términos se mantienen tal como se acordó, dijo Patricia, deslizando el acuerdo final por la mesa.
La señora Morrison conserva la propiedad total de Morrison Digital Innovations, toda la propiedad intelectual asociada, la casa y todas las cuentas de inversión. El señor Morrison recibe sus pertenencias personales, las carteras de criptomonedas de sus proyectos fallidos y el reloj de su abuelo. Sin pensión, sin reclamaciones futuras sobre la empresa. La cláusula de no competencia se mantiene durante 5 años dentro de la industria del marketing digital. La firma de Dominique parecía el garabato de un niño, nada que ver con el trazo seguro que antes usaba en contratos que no había ganado. No pudo mirarme a los ojos. Miraba la mesa donde sus sueños de robarme la mitad de mi imperio habían muerto. Cuando por fin habló, fue apenas un susurro. Sé que no me vas a creer, pero, lo siento. Lo miré, y esta vez lo miré de verdad. Esa cáscara vacía del hombre que una vez me encantó con confianza falsa y sueños prestados. Tienes razón, dije en voz baja. No te creo. Firmó la última página y se fue sin decir nada más, sus pasos resonando por el pasillo como una marcha fúnebre de la persona que había fingido ser. 2 semanas después, una periodista de Forbes llegó a nuestras oficinas con un fotógrafo y una agenda, contar lo que ella llamó la historia del año. Catherine Wells era incisiva y directa, el tipo de reportera que atravesaba las apariencias para encontrar verdades más profundas. No quería oír sobre proyecciones trimestrales ni estrategias de mercado. Quería la verdad cruda sobre descubrir una traición y convertirla en combustible para el éxito. Cuéntame la noche en que lo descubriste, dijo, dejando la grabadora entre nosotras sobre la mesa de conferencias donde Dominique una vez se atribuyó mis logros. Se lo conté todo. La reunión del jueves por la noche en la que yo estaba de pie con los filetes mientras mi esposo llamaba broma a nuestro matrimonio. La conciencia de Nathan despertando al fin tras 3 meses de complicidad. Los documentos del proyecto Gaslit revelando una planificación sistemática para destruir mi reputación. Como mi equipo se volcó conmigo mientras los amigos de Dominique lo abandonaban uno a uno. Lo que me llama la atención, dijo Catherine tomando notas en una taquigrafía que no podía leer, es que tú no buscaste venganza. Simplemente revelaste la verdad y dejaste que las consecuencias se desplegaran solas. La mejor venganza es construir algo tan exitoso que la persona que intentó destruirte se vuelva irrelevante, respondí. Dominique pensaba que yo estaba por debajo de su nivel. Ahora él trabaja en una startup en Buffalo mientras yo dirijo una empresa valorada en $12 millones. El universo tiene su propio sentido de la justicia. Su artículo saldría con el titular: Cómo Ruby Morrison construyó un imperio digital mientras se divorciaba del lastre, y alcanzó 2 millones de lectores en su primera semana. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de mujeres contando historias similares, dándome las gracias por mostrarles cómo se ve la supervivencia cuando se transforma en éxito. Un mes después de que el divorcio se finalizara, llegó a la oficina una carta escrita a mano, reenviada desde una dirección en Buffalo. La letra de Dominique, ahora temblorosa donde antes era segura, llenaba 3 páginas con lo que probablemente él consideraba una disculpa. Pero incluso en su intento de arrepentimiento, la ilusión persistía. Escribía sobre nuestro éxito, sobre cómo él había ayudado a construir la empresa, sobre ser víctima de las circunstancias en vez del arquitecto de su propia destrucción. Incluso sugirió que, quizá cuando las emociones se enfriaran, podríamos hablar de que él fuera consultor de la empresa. Su experiencia, decía, aún podía aportar valor. Archivé la carta en una carpeta marcada como pruebas/diagonal cerrado y la guardé bajo llave en el cajón inferior de mi escritorio. No porque ya la necesitara, sino como recordatorio de que algunas personas pueden estar de pie entre las ruinas que ellas mismas crearon, y aún así creer que son el héroe de la historia. La fiesta de fin de año de la empresa se celebró en Venenzos, el restaurante italiano donde Dominique había hecho de rey frente a clientes que no había ganado. Reservé toda la planta superior, queriendo celebrar no solo el éxito financiero, sino nuestra supervivencia colectiva. Sara lo organizó todo a la perfección, desde la selección de vinos hasta la distribución de mesas que mantenía a los empleados más habladores estratégicamente separados. Cuando la cena fue llegando a su fin y el vino soltó lenguas, Sara se levantó para brindar. Yo esperaba algo sobre los números del trimestre o las victorias con clientes. En lugar de eso,
Levantó su copa con lágrimas en los ojos. Por la supervivencia, dijo simplemente, y por los líderes que se ganan sus títulos en lugar de robárselos. El brindis quedó suspendido en el aire mientras las copas tintineaban por la planta superior del restaurante. Entonces, inesperadamente, nuestra directora financiera, Margaret, se levantó. Su voz temblaba con una emoción que no le había visto en 5 años de trabajo juntas. Ya que estamos compartiendo, empezó, aferrando su copa de vino como si fuera un ancla. Mi exmarido me convenció de que yo era pésima con los números. A mí, con un máster en contabilidad. Revisaba mi trabajo, cuestionaba cada cálculo, me hacía dudar de mí misma hasta casi dejar las finanzas por completo. Me hicieron falta 2 años de terapia después del divorcio para entender que lo amenazaba que yo ganara más que él. Kevin, nuestro desarrollador principal, se aclaró la garganta. Mi novia de la universidad solía presentarme como el que juega con ordenadores, cuando yo estaba construyendo la app que al final se vendió a Microsoft. Decía que los trabajos de verdad exigían llevar traje. Las historias se derramaron como agua por una presa rota. Cada persona en esa sala había sido empequeñecida por alguien que decía amarla. Ya no éramos solo compañeros. Éramos supervivientes de la misma guerra, luchada en campos de batalla distintos. La noche se transformó de una celebración corporativa en algo más profundo. El reconocimiento de que el comportamiento de Dominique no era único, solo otro verso de una canción vieja y agotada que demasiados de nosotros nos habíamos visto obligados a escuchar. 11 meses después, llegó la invitación en cartulina color crema con letras doradas. La boda de Nathan y Sophie. Dudé en ir, la herida de su complicidad seguía sensible, pese a la ayuda que finalmente me dio. Pero Sophie me llamó en persona, con una voz cálida y sincera. Nos salvaste a los dos, me dijo. A Nathan, de convertirse en alguien a quien yo no podría amar, y a mí, de casarme con esa persona. La ceremonia fue en un viñedo a las afueras de la ciudad. Hileras de uvas extendiéndose hacia montañas teñidas de morado por el atardecer. Me senté a 3 filas, lo bastante cerca para ver, pero no tanto como para reclamar una amistad que ya no teníamos. Nathan se veía nervioso con su traje azul marino, ajustándose la corbata una y otra vez hasta que Sophie apareció al final del pasillo, radiante, con una seda marfil sencilla. En la recepción, después de los brindis tradicionales de la familia, Nathan se levantó de forma inesperada y golpeó suavemente su copa de champán para pedir atención. La carpa quedó en silencio. 200 invitados se giraron hacia él con sonrisas expectantes. Pero sus ojos me encontraron al otro lado de la sala, y supe que ese discurso no era para ellos. Antes de hablar de Sophie, empezó, con una voz cargada de palabras ensayadas, tengo que abordar algo. Hace 11 meses participé en algo vergonzoso. Vi a un amigo planear destruir la reputación y la carrera de su esposa. Y no solo me quedé callado. Ayudé. Hice capturas de pantalla. Documenté conversaciones. Alimenté las fantasías de un hombre porque era más fácil que enfrentar la verdad. El silencio en la carpa se volvió absoluto. Sophie estaba a su lado, con la mano en su brazo, y su expresión era de orgullo, no de vergüenza. Ruby Morrison está aquí esta noche, continuó Nathan, y las cabezas se giraron para buscarme. Ella construyó un imperio mientras su esposo planeaba su caída. Mostró gracia cuando yo por fin encontré conciencia en el último segundo. Pero la verdadera heroína de esta historia es mi esposa, Sophie, que esa noche me dijo que si yo no advertía a Ruby de inmediato, me dejaría. Me dijo, y nunca lo olvidaré, si puedes ver que le hacen esto a ella, ¿cómo sé que no me lo harás a mí algún día? El aplauso empezó lento y luego creció hasta volverse atronador. Sophie besó la mejilla de Nathan, le susurró algo que lo hizo sonreír, y yo levanté mi copa en señal de reconocimiento a una disculpa que no esperaba, pero que, de algún modo, necesitaba. Más tarde, mientras la banda tocaba y las parejas se mecían bajo guirnaldas de luces, Sophie me encontró en la barra. Se tortura por esos 3 meses, dijo en voz baja. A veces se despierta preguntándose qué habría pasado si hubiera hablado antes. Lo que pasó, pasó, respondí, y lo decía en serio. Todos llegamos a donde teníamos que llegar. 3 semanas después,
Planear la fiesta del cumpleaños 70 de mamá se convirtió en mi foco. La coordinadora de eventos del club de campo, la misma mujer que había llevado nuestra fiesta de aniversario, la de Dominique y la mía, 2 años atrás, no mencionó la ironía mientras elegíamos menús y arreglos florales. El gran salón acogería a 80 invitados, 3 generaciones de mujeres Morrison y las personas que nos habían sostenido en triunfos y desastres. La noche de la fiesta, mamá estaba en el centro de la sala, elegante de azul marino, rodeada de sus hermanas, mis primas, mi sobrina adolescente Lily, que acababa de ganar una competición de programación. Al mirarlas, vi la evolución de nuestra familia. La generación de mi abuela, a la que le enseñaron a estar agradecida por cualquier oportunidad. La generación de mi madre, que trabajó el doble por la mitad del reconocimiento. Mi generación, luchando por la igualdad mientras equilibraba tradición. Y la generación de Lily, que simplemente espera justicia como un derecho de nacimiento. Mamá me apartó cerca de la mesa de postres. El champán la hacía más honesta de lo habitual. Yo lo vi, ¿sabes?, dijo en voz baja. Cómo Dominique despreciaba tus logros, cómo se atribuía a tu trabajo. Debí decir algo. ¿Por qué no lo hiciste? Ella miró al otro lado de la sala, hacia mi padre, firme y apoyándola tras 45 años. A mi generación le enseñaron que el matrimonio era privado, que meterse hacía más daño que bien. Me equivoqué. Verte reconstruirte, verte prosperar. Debí hablar cuando él empezó a empequeñecerte por primera vez. Puede que no te hubiera escuchado, admití. A veces necesitamos descubrir la verdad por nosotras mismas. El martes por la tarde, 3 semanas después de la fiesta de mamá, estaba eligiendo aceite de oliva en Whole Foods cuando lo vi. Dominique estaba en el pasillo de la pasta comparando precios de marcas genéricas con la concentración de alguien que cuenta cada dólar. Su traje de tarjeta había visto días mejores, el bajo del pantalón, ligeramente deshilachado. El anillo de boda que yo le puse en el dedo hacía 5 años ya no estaba, dejando una marca pálida en la línea de bronceado. Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través de 15 pies de productos orgánicos y promesas rotas. Por un instante, empezó a moverse hacia mí, la boca abriéndose como si fuera a hablar. Pero algo en mi expresión, no odio, no ira, solo indiferencia absoluta, lo detuvo a mitad de paso. Miré a través de él como si fuera transparente y volví a examinar las etiquetas de aceite de oliva. Él abandonó el carrito a medio llenar en el pasillo y caminó rápido hacia la salida, con los hombros encogidos como alguien que huye de una escena del crimen. Yo seguí comprando, añadiendo cosas para la cena que iba a organizar ese fin de semana para posibles inversores de mi segunda empresa. Un proyecto del que Dominique leería en revistas de negocios que ya no podía permitirse. Si el ascenso de Ruby, de traición a brillantez, te tuvo enganchado hasta la última línea, revienta ese botón de me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando ella miró a través de Dominique en ese pasillo del supermercado. Puro poder silencioso. ¿Cuál fue tu escena favorita? Dímelo en los comentarios. Y no te pierdas más historias de fuerza, justicia y una dulce redención. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.